¿Cuáles son los componentes de la riqueza, mi querido Alejandro? Empecé a hacer mi propia investigación sobre cómo lograr la libertad financiera y hoy quiero hablar sobre uno de esos componentes, querido Nayo, que transformó, digamos, mi vida. La mayoría de las compras son de impulso. La gente gana $100. ¿Cuánto se gasta? 100 o más. Por ejemplo, conozco personas que tienen un salario muy básico y tienen de pronto un Corvette último modelo. Viven en un apartamento relativamente caro, pero viven de alquiler. El restaurante, viajes, todo. O sea, todo es aire. Aire. Estás aparentando que estás aparentando. Y tuve que vencer una primera variable, que es la que vamos a hablar en este programa, que es la acumulación. Un acumulador de riqueza. Acumulador de riqueza. La gente, la mayoría acumulan ¿qué? Deuda. ¿Y deuda qué, buena o mala? Mala. ¿Cómo me convierto en un acumulador de riqueza? Y muchas personas me están viendo ahora y ¿sabes cuál es el bloqueo que tienen? ¿Para qué acumular? Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querido Alejandro, qué gusto estar otra vez. Muchas gracias. Qué gusto entrar en esta segunda temporada. Ya hicimos 6 entrevistas. Vienen otras 6 entrevistas que va a ser justamente los componentes de la riqueza. Claro que sí. Y vamos a hablar en cada una de las entrevistas que les recuerdo que salen una vez al mes, hablando de un tema específico sobre este nuevo tema que es los componentes de la riqueza. Claro que sí. Así que es un placer, mi querido Alejandro, estar otra vez aquí contigo y empezar esta segunda temporada. Naya. Muchas gracias por venir y por tenerme en cuenta y por confiar en mí también. No, hombre, es un honor. ¿Cuáles son los componentes de la riqueza, mi querido Alejandro? Bueno, querido Nayo, nosotros en las otras temporadas hemos hablado, por ejemplo, de cosas como la cultura. Sí. ¿Ves? A mí me pasó algo muy curioso a través de esta investigación, porque toda mi vida, o sea, desde que incursioné en este mundo de las finanzas, empecé a hacer mi propia investigación sobre cómo lograr la libertad financiera y sobre la riqueza y cuáles son esas teclas que hay que presionar en la mente subconsciente para poder convertirte literal en un imán para el dinero. O sea, ¿tú crees que la gente que no le va bien es porque no está entendiendo cómo debe de manejar su mente para poder atraer la abundancia? Tú lo has dicho, querido Nayo. Lo que pasa es que cuando tú tomas la decisión de ser diferente, porque yo no sé si te pasó en la escuela, querido Nayo, que uno decía como que yo quiero ser normal. ¿Te pasó eso? Uh-huh. Como que yo quiero... No, yo soy normal. La pregunta es, ¿qué de bueno tiene ser normal? ¿Sí me entiendes? O sea, si tú creces en un país como Colombia, como México, como cualquier país de Latinoamérica, ¿lo normal qué es? Es la pregunta. Entonces, lo normal es ir al colegio, ir a la universidad. Yo hice todo eso, yo te lo conté. Uh-huh. De pronto hacer un posgrado, empezar a trabajar en una compañía grande, ¿cierto? Y de pronto sacar buenas notas, lo que dice Robert Kiyosaki, que tú subiste, pues que lo tuvimos acá en Miami y todo. Y te das cuenta de que hay todo un sistema que lo que quiere es que tú literal trabajes y pagues cuentas. No interesa si es mucho dinero o poquito dinero. Es trabajo, pago cuentas, trabajo, pago cuentas. A todos los niveles puedes tener el mejor estilo de vida, las cosas más caras y esto, pero sigues trabajando y pagando cuentas. Yo empecé a sospechar de que algo estaba mal con el plan que estaba haciendo. Es decir, yo fui muy buen estudiante. Yo te conté toda la historia. Sí. La primera, si tú hablas con un compañero mío del colegio, los han entrevistado a preguntarles por mí. Imagínate, ¿sí? Una persona a Colombia y los entrevistó. Y ellos decían, no, Alejandro no era tan buen estudiante en el colegio. Era indisciplinado. Era un desorden y él fue cambiando en el tiempo, ¿ves? Entonces, al final, yo pasé mi estudio, yo nunca perdí un año ni nada de esto. Ingresé a la universidad. En Colombia, cuando uno toma la decisión de terminar su bachillerato y comenzar a estudiar, tú puedes tranquilamente entrar a la universidad a los 16 años o 17 años.
Y yo entré y me encontré con más cosas académicas, ¿cierto? Más derivadas, más cálculo, más matemáticas y esto. Y yo decía, bueno, por aquí debe de ser, porque yo estoy estudiando economía por una sola razón, querido Nayo. Quiero volverme millonario. Esa era la razón. Y resulta que conforme iban pasando los semestres, tuve un cambio en mi vida, que fue un cambio espiritual, porque yo tomaba la parranda en la universidad, todo es atractivo, todo es llamativo, muchas cosas. Por eso decían que eras muy indisciplinado. Muy indisciplinado, ¿cierto? Y resulta que yo dije, pero yo ya no me estoy sintiendo bien haciendo esto, trasnochando, llegando tarde, todas estas cosas. Aparte te vas acabando por dentro. Te vas acabando, sí. Y resulta que en ese punto yo dije, voy a cambiar. Eso fue como en la mitad de la universidad. Voy a cambiar, quiero estudiar, quiero ser el mejor. Y dejé muchas cosas que estaban afectando mi vida. Por ejemplo, el licor, ¿cierto? Las parrandas. ¿Cómo logras dejar el alcohol de la noche a la mañana siendo chavo? Yo me le arrodillé a Dios. Le dije, Dios mío, ayúdame con esto, que esto se ha convertido para mí en una pesadilla. Y me arrodillé. Después empecé a caminar, como tú hiciste esta mañana, ¿cierto? Después ya veía como que las aves, las escuchaba. Empecé a entrar en un estado de conciencia diferente. Empecé a apreciar, por ejemplo, un desayuno, una taza de café, un momento con mis padres, ¿cierto? Cosas que no apreciaba porque las tenía ahí, como for granted, pues. Empecé a apreciar la vida, ¿ya? Y empecé a ser consciente como ser humano de todos los privilegios que uno tiene. Y si yo seguía en esa carrera de seguir tomando y seguir con ese tipo de irresponsabilidad, esos privilegios tarde o temprano se iban a acabar. Así que hice el cambio y salí de la universidad. Tú ya sabes esto y muchas personas que nos han escuchado. Hice mis posgrados, ya yo terminé la carrera como uno de los mejores estudiantes, ¿cierto? La especialización, la maestría, pero todo era como buscando la respuesta cómo tener éxito, cómo convertirme en alguien que tenga mucha, digamos, recursos y opulencia, ¿cierto? ¿Y por qué era tu obsesión de hacer dinero? O sea, ¿tuviste carencias en tu casa? Y eso fue lo que te... Entonces, ¿qué fue? No, yo nací en un hogar con un padre empresario que me dio todo, estudio, todo. Pero tal vez fue como esa imagen de que yo quiero ser así, yo quiero vivir en abundancia, porque todo era mejor, ¿cierto? No comprabas un artículo, sino 10, o sea, era como lo contrario de la escasez. Entonces, en ese punto y en esa frustración al mismo tiempo de que era exitoso en el mundo académico, pero no había dinero en la cuenta. O sea, buenas notas, pero no había dinero en la cuenta. Que pasa mucho. Pasa mucho, ¿cierto? Y en Colombia de pronto y en México hay muchos profesionales en todos los países, muy exitosos, muy disciplinados, muy buenas personas, pero en estos momentos están preocupados porque tienen que pagar el carro, porque tienen que pagar la casa, porque tienen que pagar la escuela de los hijos, ¿ves? Y yo dije, yo quiero algo más. También tuve otro referente que fue un tío, hermano de mi padre, que tuvo una empresa. Él se inventó una masilla, ¿cierto?, para carro, la patentó y se volvió un empresario muy opulente en Colombia, muy exitoso, y no tenía ningún grado universitario eso. Y yo le pregunté, ¿cómo hago para volverme rico, tío? Y él me quedó mirando y se rió, ¿no? Me dijo, ¿cuántos años que usted tiene? Yo, 15. Y él se preguntaba como que por qué yo estaba haciendo ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, comienzo yo ya esa búsqueda a través de una inquietud que tenía. ¿Cómo descubro esto? Hasta que me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre, que tú también te lo leíste. O sea, ese fue lo que te catalizó el cambio. Sí, yo leí el libro, lo comencé y no paré de leer. Es que es espectacular ese libro. Y yo dije, tengo la respuesta ahora. Entonces pasas de la oscuridad a una claridad. Ahora, Robert te da las herramientas, pero no te dice cómo, ¿ves? O sea, él es muy de contexto, pero es un contexto interesante porque va a la mente subconsciente. Entonces yo lo que hice fue, escucha muy bien esa palabra, querido Nayo, obsesionarme con la educación financiera. Obsesionarme. Yo, por ejemplo, tengo familiares, estos compañeros del colegio,
yo decía, pero si estudiamos en el mismo colegio, prácticamente tuvimos las mismas oportunidades, ¿cuál es la diferencia entre una persona que llega a la cima de la montaña más alta y los demás, que son el 99%? La diferencia básicamente es que para mí esto de el éxito, y tengamos presente, yo estaba pensando esto antes de comenzar a hablar contigo, querido Nayo, es que tú conoces ahora muchas personas que tienen éxito, pero yo te voy a decir, no todas van a llegar a la meta. Y ya tienen éxito, y tienen de pronto millones de seguidores, tienen muchas cosas, pero no van a llegar a la meta. ¿Qué es lo que los hace no llegar? ¿Cómo manejan sus finanzas? Una gran diferencia. O sea, tú vas a encontrar en tu carrera cantantes, artistas que ganan dinero, ¿cierto? Pero en este momento están en esa etapa, están ganando dinero. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer con él? ¿Ves? Entonces, unos los van a prestar, otros los van a invertir, otros lo van a especular, otros van a hacer proyectos y cosas donde no tienen ni idea de lo que está pasando, pierden el control de su dinero. Y como muchos artistas, pasa el tiempo y esas finanzas se van y nunca aprendieron nada de ese proceso, sino que le dijeron a otro, manéjame el dinero. ¿Y qué aprendieron de esa experiencia? Nada, ¿ves? Entonces yo me leo el libro Padre Rico, Padre Pobre, dijo, ya tengo la respuesta. Mi mente cambió, el contexto cambió, la energía cambió. Yo dije, ya ahora sí tengo fe, tengo esperanza, tengo cosas, tengo sueños que los había perdido ya como a los 26 años de edad. Yo decía, o sea, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Había un cuestionamiento de la mente subconsciente. Y empiezo a investigar sobre las personas más exitosas en los Estados Unidos, por ejemplo. Las personas que han tenido esa opulencia y esa riqueza, ¿cuáles son los componentes o la fórmula que aplicaron para tener éxito en las finanzas? Recuerda que esto de las finanzas, querido Nayo, no es quien más bulla hace. Hay gente que hace mucho ruido, mucha bulla, mucho alardeo. De pronto hay alguien que está así calladito y tiene una fortuna. ¿Sí me entiendes? Entonces, las cosas son con resultados, las cosas son con números, las cosas son con una serie de hábitos que uno va desarrollando en el tiempo. Y hoy quiero hablar sobre uno de esos componentes, querido Nayo, que transformó, digamos, mi vida. El componente número 1 sería la educación financiera, ¿cierto? Aprender, por ejemplo, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso de portafolio, qué es un ingreso ganado, qué es un ingreso pasivo, ¿cierto? Portafolio, pasivo, ingreso ganado, los tipos de deuda, la deuda buena, la deuda mala. ¿Tú crees que la mayoría de la gente tiene deuda buena o deuda mala? Mala. Mala, ¿cierto? Porque le toca a uno trabajar para pagarla. La deuda buena es que tú y yo estamos aquí sentados y hay un inquilino que me está pagando una renta y el inquilino es el que me paga a mí los gastos del apartamento y hay una parte de esa renta que entra libre. O sea, te están pagando tu activo y aparte te está dejando un dinero para tu flujo. Me está dejando dinero aparte de todos los beneficios que tiene la propiedad raíz, ¿no? Nunca había analizado deuda buena y deuda mala. Okay. Porque a nosotros nos enseñan a que, pues, si quieres crecer tienes que endeudarte. Exacto. Pero ¿qué es crecer endeudándote? Crecer endeudándote es que la misma deuda se pague con lo que te va a generar por lo que estás pidiendo prestado. Pero ¿qué sucede? Que las personas piden deuda para su casa y tardan 20 o 30 años en pagarla. Sí. De esos 20 o 30 años, ¿cuánto es interés antes de que empiecen a pagar capital? Claro. Entonces, hay que analizar todo eso, pero nunca nos paramos a hacerlo. Queremos tener la casa. Claro, las emociones. Exacto. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. O sea, la mayoría de las compras y todas estas cosas que la gente hace son de impulso. Yo, por ejemplo, conozco personas que tienen un salario muy básico y tienen de pronto un Corvette último modelo. Viven en un apartamento relativamente caro, ¿cierto? Pero viven de alquiler. El coche es un lease. O sea, todo es aire. Aire. El restaurante, viajes, todo. Pero no te estoy exagerando. Estoy hablando de personas que de pronto son el manager de un ballet parking acá en Miami. Y no, señor Alejandro, nos vemos dentro de 8 días que me voy a dar un viaje por todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, este tema del dinero, yo primero, a nivel de conciencia, yo no le tengo lástima a nadie, querido Nayo. Te soy honesto, porque antes uno era, uy, qué pesar, que le faltó, que esto, no. Todo el mundo ha recibido dinero.
Y la mayoría de las personas han tomado decisiones con ese dinero erróneas por falta de educación financiera. Ahora, tú sabes que la gente recibe el dinero, supongamos $1,000, pasa por esta mano y sale por la otra. O sea, no hay retención. No se quedan con el dinero. Y yo, para empezar a retener, querido Nayo, esta historia no te la había contado. Y luego te voy a ir a empezar a mostrar cómo es el proceso, que te lo voy a mostrar, literal. ¿Ya? Yo al principio, ya educado financieramente y entrenado y todas estas cosas, que yo empecé a jugar el juego del cash flow, ¿ves? De Robert Kiyosaki. Y entonces, de tanto jugar, cualquier persona que me esté viendo, mira que es un juego, ¿ya? Yo le puedo ganar en el juego, a cualquiera. Mira lo osado que soy, ¿ya? Y no le voy a ganar por un poquito, le voy a ganar por mucho. Pero mira que yo no estoy hablando en la verdad, yo estoy hablando en un juego, ¿sí me entiendes? Pero en el juego, el cerebro no sabe si es verdad o es un juego. Yo, de tanto repetir el juego del cash flow y el juego del monopolio, primero también creé mi propio juego, que es para los estudiantes que ya han pasado un proceso de inversión. Ah, tienes un juego, tú Tengo también. un juego, me lo pasas. Sí. A ver. Este es el juego, es un juego de la bolsa de valores. Ah, sí. Pero es solamente, esto es de circulación privada, yo no lo tengo en Amazon ni nada de esto. Y este juego es para estudiantes entrenados, porque si no están entrenados, no lo entienden. Así de especial es este producto. Y aquí tú puedes simular inversiones en la vida diaria con un juego. Simular inversiones en la vida diaria en opciones, que es un tema de doctorado. Imagínate eso. Y aquí están todas las cartas que están acá, son de la vida real. Wow. Entonces, querido Nayo, de tanto repetir ese juego, mi mente, porque yo empecé, por ejemplo, a decir, compro una casa, compro un dúplex, que es una propiedad que está dividida en dos. Entonces, mi plan al principio, por ejemplo, era aquí en los Estados Unidos comprar un triplex, vivir en uno, alquilar los dos y ya quedaste libre financieramente. O sea, si ves cómo unas decisiones pueden cambiar la vida de alguien, pero ¿qué pasa? Sale nuestra cultura, nuestro ego, nuestras ganas de aparentar, ¿cierto? Y no queremos eso porque eso es muy incómodo. De pronto vas a estar en una zona de la ciudad no marginada, pero en una zona media, ¿cierto? Y prefieres no vivir en esa zona de la ciudad, sino en donde todo el mundo diga, mira cómo está de bien. Y resulta que cuando tú le dices a alguien, mira cómo está bien, tal vez es todo lo contrario. Tal vez debe todo, tiene todas las tarjetas full. Sí, pero estás aparentando que estás aparentando. Y esa apariencia, tarde o temprano las personas se van a dar cuenta, ¿ves? Entonces, yo, si tú me preguntas a mí sobre el proceso que viví para lograr lo que he podido acumular, mira la palabra que acabo de pronunciar. ¿Qué dije? Acumular. Acumular. Aquí en Estados Unidos y en las finanzas en general, tú dices, esa persona amasó o acumuló tanto patrimonio. ¿Cuántas personas que tú conoces, querido Nayo, son acumuladores? Muy pocos. Ahora te pregunto, ¿cuántas personas que tú conoces tienen un muy buen nivel de ingreso? Bastantes, pero no acumulan. Pero me imagino que gastan bastante. Así es. Viajes, todas estas cosas, ¿cierto? Así que cuando uno ve una persona que está prosperando, en realidad, no que aparenta, no que habla mucho, nada de esas cosas, sino un acumulador de riqueza. Repite esa palabra conmigo. Acumulador de riqueza. Acumulador de riqueza. La gente, la mayoría acumulan ¿qué? Deuda. Yo sabía que me ibas a contestar eso. Si ves cómo es la programación. Entonces acumulan deuda. ¿Y deuda qué, buena o mala? Mala. Ok. Así que ese componente acumulación, cuando yo hablo después de varios años, con personas, por ejemplo, que estudiaron en el colegio conmigo, en la universidad, o familiares, yo les pregunto, en todo este tiempo, ¿cuál es tu acumulación? Hay personas que me han contestado $1. $1. Sí. O sea, viven al día. Al día. Ganan mucho, pero todo lo pagan. No, y sea mucho o poco, empiezan una serie de cosas a ocurrirles, ¿no?
por la programación y por la falta de educación financiera. Entonces, siempre está el que la pareja estafó a yo no sé cuántas personas y se metió en un problema. ¿Has escuchado eso? Totalmente. El que tuvo un negocio súper exitoso y luego terminó súper endeudado. Ok. Siempre está el que iba lo más de bien, hizo un mal negocio y lo perdió todo. ¿Conoces ese tipo de historias? Muchas. El que se fue a estudiar a Estados Unidos, hizo todos los posgrados y todo y ahorita está trabajando en cualquier parte. ¿También la has escuchado? Entonces, o el que amasó un montón y después se metió en un problema y esto y lo otro y perdió todo. O sea, esas son cosas que parecen, hola, pero qué extraño que pasó eso. No, es la mayoría de la gente. Porque hay una programación negativa con el dinero. Yo he estado comentando en estas entrevistas, si tú me preguntas a mí cuántas veces pronuncio soy próspero y rico, soy archimillonario, soy un imán para el dinero, eso es todo el día. ¿Eso realmente jala? Jala al 50,000%. Porque tú estás decretando continuamente algo que ya te estás creyendo que lo eres. No, y lo otro es el complejo o el bloqueo. Es que yo no me lo merezco. ¿Cuántos allá en YouTube? A ver, ¿cuántos? Sí. No, es que me sentí mal. Porque y deja tú, no necesariamente lo tienes que decir no me lo merezco. Tu inconsciente te lo está diciendo. Es que es el inconsciente. E inconscientemente, por cualquier error, por cualquier cosa, por cualquier situación, entonces tú sientes que no mereces. Yo, por ejemplo, el complejo o el bloqueo del merecimiento me lo quité. Pero tuve que luchar con él. O sea, tuve que vencerlo. Tuve que convencer a mi mente. Tú antes, tu subconsciente te decía no te lo mereces. No te lo mereces. Mi papá y mi mamá hicieron algo muy bien conmigo. Y es que en diciembre, al yo ser el hijo menor, mira esto como a la raíz, ¿no? Al ser el hijo menor, ya iba a decir mejor. Sí, Entre otras, fui el mejor hijo. No es por nada, no es por nada, pero yo fui con mi papá y con mi mamá mejor que todos mis hermanos juntos. Por todo lo que les diste tú a ellos. Sí, amor y bienes y todo, ¿ya? Que de hecho esa es una de las cosas importantes, anótenlo allá por favor, por la cual ustedes deben de volverse ricos. Sus padres van a necesitar su ayuda garantizada. ¿Por qué? Porque la pensión no alcanza. Sí. Y entre más años cumples, los gastos se suben más. Claro. Y ahora entonces, nos toca a nosotros como hijos ayudarlos. Vamos a hacer un ejercicio con la gente. Cierren los ojos donde están y les voy a dar la orden. Mira lo que estoy diciendo, la orden. Porque nuestro subconsciente no hace lo que tú quieres, sino lo que tú le ordenas. Y yo le ordené a mi mente, tienes que convertirte en un hombre multimillonario. Eso fue la orden que yo le di. ¿Me estás siguiendo? Tienes que convertirte en multimillonario. ¿Por qué? Entonces ahora vas a la raíz. Sí, porque siempre tiene que, más que un por qué, yo le digo un para qué. Sí, entonces vas a la raíz. Sí. ¿Para qué? Porque yo quiero ver por mis padres que me van a necesitar. Wow. Con eso estás decretando un éxito inmediato. ¿Ya? Porque yo quiero ser el mejor ejemplo para mis hijos. Porque quiero cortar todo lo que esté mal generacionalmente en mi familia con las finanzas. Pero todo eso que estás mencionando, Alejandro, yo lo veo más el para qué. El por qué siempre queda corto, porque el por qué es una emoción inmediata. El para qué es una visión sobre lo que viene. Sí. No, y si tú vas a la raíz, todo lo que hay detrás de esa raíz, mira que yo no he mencionado orgullo, ego, nada, es el amor. ¿Ves? También está involucrado, en mi caso, con la labor que tienes con tu generación y con tu cultura. Donde, ¿tú cómo crees que yo me voy a sentir si yo llamo al que era el mejor amigo mío del colegio y me dice que está en un estado en finanzas que no es lo que él quiere? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes feliz? Al contrario, le tienes compasión. Claro, entonces lo bueno es que todo tiene solución. ¿Ves? No importa qué edad tengas, si tú lees cosas diferentes, si hablas con personas diferentes, si empiezas a detectar oportunidades de negocio y empiezas a pensar distinto, pero no desde un punto de lo que vemos ahora en redes, de artístico, de que el carro, estas cosas no reflejan tu riqueza. ¿Ves? Y tú sabes, y hemos
A veces da un paseíto por ahí en algún carro, ¿cierto? Pero eso no es la riqueza. Ese es un juguete, eso es todo, ¿ves? Sí, La eso es bien riqueza, importante. la riqueza está en tu columna de activos. Pero ¿cuál es mi activo más grande? Dios y mi mente, ¿ves? Ahora, si yo le doy la orden a mi mente de que tiene que acumular riqueza, entonces ese es simplemente el comienzo de un viaje donde vas a tener que pasar diferentes pruebas. Tan sencillo como esto, querido Nayo. Yo te lo voy a preguntar abiertamente y tú me dices sí o no, la verdad y ya. Porque a partir de hoy también, yo te lo dije desde el primer día que te conocí, tú eres muy exitoso, ¿cierto? Pero tú vas a ser multimillonario. Ya lo creo. ¿Ok? Te lo digo como que me llamo Alejandro. Si yo me equivoco, nunca más vuelvo a salir en YouTube. Así de fe te tengo yo. Gracias. Y para mí es un honor. No, es en serio. ¿Sí me entiendes? O sea, yo tuve tanta fe en mí con ese proceso que yo dije, esto ya está ganado. Es que no vamos a ver si. O sea, la diferencia entre las demás personas y de pronto mi caso es que yo no repito las palabras positivas para ver cómo va a ser mañana. Yo repito las palabras positivas y las declaraciones y mis audios y toda la serie de hábitos que tengo porque yo estoy 100% no seguro, sino que yo sé lo que está pasando. Es como que tú empiezas a hacer el bench press 10, 20 veces diarias. Algo va a pasar. O sea, tiene que pasar. Lo mismo es este tipo de ejercicios, de palabras, de visualizaciones, de aprender finanzas, ¿cierto? Entonces, lo que yo hice fue repetir toda esta serie de hábitos y tuve que vencer una primera variable, que es la que vamos a hablar en este programa, que es la acumulación. Mira esto. La gente gana $100. ¿Cuánto se gasta? 100. 100 o más, ¿cierto? Porque piden deuda y estas cosas. Yo dije, bueno, si yo me gano $100, yo voy a comprar una moneda de plata por cada $100 que gane. ¿Me estás siguiendo? La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuántas monedas de plata tienes? ¿Yo ahorita? Sí. Ni una. Ok. No te preocupes que no eres el único. Muchas personas no tienen esa, pero esa prueba, que ahorita te la voy a mostrar porque esto es por etapas. Esto es como que vamos a subir el Everest. Hay 5 etapas. Tú sabes eso, ¿no? O 4 o 5, las que sean. Hay unos campos. La primera challenge o reto para mí fue acumular una moneda de plata. ¿Y por qué te digo que tú dirás, pero es que eso es fácil? Bueno, primero es un hábito. Todas las semanas compras, ¿cierto? Lo otro es que empiezas a acumular. Cuando tú estás acumulando, estás peleando con algo genético, cultural, espiritual y muchas cosas que nos dijeron que tener dinero es malo. Mira que yo no dije nada. Lo que tú dijiste es lo que está en el subconsciente de casi todo el mundo. ¿Tener dinero es qué? Malo. Yo te digo lo contrario. Tener dinero es maravilloso. Es buenísimo. Puedes hacer lo que quieras. O sea, dentro de la ley y las cosas, ¿cierto? Sí, Pero claro. es complejo porque, por ejemplo, aquí en la esquina acaban de tumbar una gran mansión. La destruyeron, no sé. La demolieron. ¿Por qué? Porque era de un artista. El dueño de la propiedad era un artista. Un artista con millones de seguidores en Instagram, en Facebook, en las redes sociales. 46 y 50 millones de followers. Wow. ¿Cuánta gente quisiera tener eso? Pregunto yo. Muchísimo. Aparte de los revenues o los ingresos de todas sus producciones y todo, ¿sabes qué hizo? Fue capturado, no voy a decir en qué país por respeto ni el nombre, en su país de origen por lavado de activos y ahora no es libre ni nada. Ni tiene activos. Ni tiene, o sea, imagínate llegar a ese nivel de éxito y todavía el cerebro maquinando cómo hacer trampa, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que se oponen a la riqueza por nuestra cultura, porque es normal ir a un centro comercial, a un supermercado y unas uvas, ¿no? Ahí las uvas y uno llega, arranca 2 o 3, blue, abre el yogur, se lo come, no, nadie me ve, no pasa nada, ¿ves? Pero
¿Cuál es el mensaje que yo le mando a mi subconsciente cuando yo hago trampitas? No me lo merezco. ¿Ves? Cuando yo digo al contador... Estás haciendo cosas que te hagan sentir de cierta manera el subconsciente culpable. Culpable, pero también cuando tú vas a prosperar en grande, no haces trampa. ¿Cómo suena eso? Totalmente es así. Congruente. Es congruente. Entonces, cuando tú mismo te encargas de limpiar, yo una vez me arrodillé y le dije a nuestro Señor, le dije, Señor, quítame todo lo que no te agrada de mí, porque yo quiero hacer las cosas bien. Yo ya me había equivocado varias veces en negocios y digamos, en aventuras empresariales y estas cosas. Y yo decía, quiero hacer las cosas bien. Y toda esta educación financiera me ayudó, por ejemplo, a poner junto un negocio, a hacer una inversión y estas cosas. Pero antes de llegar allá, que eso van a ser temas más adelante, es cómo me convierto en un acumulador de riqueza. Y muchas personas me están viendo ahora y ¿sabes cuál es el bloqueo que tienen? ¿Para qué acumular? Cuando el cerebro te manda esa frase, no eres tú, es un archivo que está en la mente subconsciente que está respondiendo de forma defensiva. Cuando alguien que tiene más éxito que tú habla y tú dices, pero qué, cómo alardea, me cae mal. A mí me escriben eso a veces. Y yo le digo, bueno, imagínate, o sea, uno no le cae bien a todo el mundo, pero si hay alguien que quiere aprender a ser rico, tal vez la mejor persona que pueda escucharme es a mí. Es lo que es, ¿sí me entiendes? Si uno abre su mente y es humilde y dice, bueno, yo hasta aquí como que no la he hecho bien, necesito ayuda, entonces se abre un mundo de posibilidades. Se abre un mundo de posibilidades, ¿ves? Y la primera prueba que yo tuve que pasar fue cambiar mis hábitos de consumo. En lugar de ganar $100 y gastarme $100, yo dije, gano 100, me gasto 70. Porque $30 se van a ir para que yo pueda comprar una moneda de plata, que ya te la voy a empezar a mostrar. Que es lo mismo que ahorrar. Exacto, acumular es lo mismo, exactamente. O sea, pero entonces viene un tema, y es que tú tienes el dinero en la cuenta de banco de ahorros. A la primera necesidad que tienes, tu mente dice, mira, hay que pagar el mortgage. Vamos a hacer este ejercicio. Tienes que pagar la renta y no tienes dinero en tu cuenta principal, sino en la cuenta de ahorro. ¿Tú qué haces? Agarrar de la cuenta de ahorro. Bueno, entonces se va fácil porque está ahí disponible, ¿cierto? El tema con la acumulación, que es diferente, es que vender la monedita de plata no es así nomás, no es hacer una transferencia entre cuentas, sino que, y aquí este tema es muy profundo, querido Nayo. O sea, yo espero que todas las personas me lo puedan entender. Porque, mira, en la misma palabra de Dios, si nos vamos a ir a lo espiritual, dice, yo prosperaré o multiplicaré tus graneros. Es una promesa bíblica. La pregunta es, ¿en cuánto crees que la gente tiene sus graneros en este momento? Vacíos. La mayoría están vacíos. O sea, no hay nada y todo lo que multipliques por cero da cero. Sí. No, o sea, no hay ningún granero que multiplicar. Pero si yo cada vez que gano $100 me compro una moneda de plata y pase lo que pase, es que, mira, para mí esto de la acumulación fue como en la historia Sin Fin, cuando él se amarra de un árbol y hay como un huracán, ¿no? Que es en la nada. Y tú estás ahí amarrado. O sea, así se siente cuando tú tienes que pagar una factura y sabes que tienes una acumulación ahí y no la puedes tocar. Tú tienes que hacer de cuenta que no existe. Y tienes que ver cómo conseguir eso para pagar tu mortgage. De otra forma. Claro. Que no sea tocando tu acumulación. Entonces, por eso la gente no ahorra. Exacto. Entonces suena muy lógico. Dice uno, no, pues eso yo que no lo voy a tocar. Cuando tú estás bajo presión, lo primero que te va a decir la mente es, sal de las moneditas esas de plata. Y esa me la hizo a mí la mente subconsciente 49 veces. Yo compraba mis monedas de plata, tenía que pagar al mes siguiente la renta o el mortgage o lo que fuera, las iba y las vendía por menos para completar y yo estaba metido en un círculo de que trataba de acumular y luego se iba.
trataba de acumular. O sea, yo llevaba 49 rounds perdidos con la plata, con moneditas. Gané el 50. Desde que yo gané el round 50, porque tú estás luchando aquí no con personas, sino con tu subconsciente. Con tu subconsciente, con los archivos que están, con potestades, con cosas espirituales. Y a partir del round 50, las monedas de plata se quedan conmigo. Y la única cosa que está pasando es que están creciendo, no solamente en precio, sino en cantidad, porque es parte de mis hábitos con el dinero. Ahora, tú lo estás especificando como monedas de plata, sin embargo, es un ejemplo de ahorrar en algo que te genere. En algo que tenga valor. Sí, que tenga un valor comercial. Sí. Cuando ya dominé el juego, ¿quieres que te muestre una moneda? Sí, a ver. Ok. Ya volvemos. Así que, querido Nayo, aquí están. Entonces yo me ganaba $100 cada vez que recibía y lo convertía en una monedita de estas. ¿Qué es una onza Troy? Una onza. Entonces, en la pandemia, estas moneditas llegaron a costar $11. 11. Ahora están casi en 35. ¿Tanto así ha subido la plata? Tanto así ha subido del 2020 a la fecha. Cuando la plata se cae en precio por la pandemia, adivina yo qué hice. Comprar más. Comprar más. Y compraba por camionadas a $10. Pero antes de eso yo tenía un problema. Permíteme, yo compraba esto, las ponía por allá con mucha fe y mucha esperanza de que las iba a poder sostener y después las tenía que vender. Entonces el dinero no se quedaba conmigo. Pero llegó un momento que fue el round 50, donde ya esto se empezó a quedar, y no solamente se empezó a quedar, sino que empezó a crecer. Y hay una cosa, un aspecto mental que les va a servir a muchas personas. Y es que esta moneda atrae la segunda. Es decir, que si yo logro meter en mi mente subconsciente la orden de acumular este tipo de bienes, que yo lo puedo vender ahora mismo, ¿cierto? Si necesitara algo, pero hay acumulación, es acostumbrarse a que esto se quede contigo, ¿cierto? Yo nunca más la volví a vender. ¿Entiendes? Hace varios años. ¿Cómo cambiaste del 49 al 50 round? ¿Por qué dejaste de vender? Porque ya yo empecé no a dar esa respuesta de que voy a tomar de mi acumulación para resolver inconvenientes, sino que dije, voy a hacer, por ejemplo, trades en la bolsa de valores. No voy a tocar mi acumulación. En lugar de eso, voy a invertir. Voy a aprender a invertir, que es una de las claves del éxito, ¿cierto? Y yo decía, porque coger mi acumulación es la zona de confort. Esa es la fácil. Por eso es que muchas personas nunca acumulan. Pero yo dije, voy a estudiar más, voy a revisar más oportunidades de inversión que me permitan obtener esos ingresos y no tenga que coger la acumulación. Entonces, así ya cambias el bloqueo. El hecho es que una moneda atrae la otra, luego empiezas a acumular, esto se empieza a quedar contigo y empieza a crecer, pero ahí no termina la cosa. Luego viene el segundo nivel. Ya las monedas de plata se quedan contigo. Ahora viene el siguiente nivel, las barras de plata. Esta moneda vale $35. Es lo que te cuesta ahorita. No, de hecho 45, porque vale más del precio de mercado, pero la barra de plata de 100 onzas son aproximadamente $3,500, entre $3,500 y $4,000, dependiendo de dónde la compras. Ya no tenía problemas con las monedas, ahora las barras. Entonces yo me iba y compraba una barra, pero después venía algo que ocurría, que el colegio, que esto, que lo otro, y tenía que ir ¿a qué? A vender la barra. Y la perdías porque la estás vendiendo por una urgencia. Por una urgencia, por Cuando menos. uno vende por una urgencia o para salir de un problema, vende mal. Vende mal, exacto. Así que en este punto, pues quiero compartirte la barra. Esto, una barra. También tienes plata. una barra. O sea, yo tengo muchísimas barras. Sí. O sea, pero al principio me costaba trabajo retener una. O sea que ya este juego lo estaba dominando. Ya no era problema.
y las moneditas seguían creciendo y seguían comprando y sigo comprando por paquetes de 20 o de 40 monedas, ¿cierto? Les voy a mostrar ahora mismo la barra. A ver. Así que, querido Nayo, aquí te muestro una barra de 100 onzas de plata. Con esto, son 100 monedas. 100 monedas. Con esto también tuve mis rounds, porque yo la compraba todo contento. ¡Ah, qué bueno que ya no solamente tengo las monedas, sino estas barras! Pero salía algo y adivina qué. Otra vez la decepción. A ver. Es pesada, puedes hacer pesas con ella. Oye, imagínate hacer pesas con plata. La pregunta es, ¿habrá muchas personas que tengan ese tipo de hábito? No. Esa es la respuesta. Por eso las personas ricas son menos. ¿Ves? Entonces, estas barras no se quedaban conmigo. Las tenía que ir a vender. Pero de tanto persistir, ¿de tanto qué? Persistir. Y no dejarme vencer de esto y convencer a mi mente subconsciente de que esto no lo puede tocar porque tenemos que resolver la situación de finanzas con nuestra mente, no empeñando, ni vendiendo, ni trabajando más duro, ni nada de esas cosas que nos enseñaron. Entonces, esto se empezó a quedar conmigo. O sea que yo, para subir a la montaña de la acumulación, primero empecé con una moneda de plata, luego esta parte de las barras, que también fueron varios rounds, pero después hay que pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel son las monedas de oro de 24 quilates. Empecé a acumular monedas, ya no tenía problemas con las monedas de plata ni con las barras, ya tenía bóvedas pues, de esto. Pero después la moneda de oro de 24 quilates, donde cada una ya en este momento vale cada una $3,000 aproximadamente. La moneda, casi es el 3,000. Centenario. Pero mira lo que es la riqueza de interesante. Yo empecé a comprar oro desde el 2008, cuando estaba en $800 la onza. La moneda. La onza. Ok. Cada moneda. ¿El Centenario pesa una onza? Sí. ¿Sí? No, o sea, 100 serían 100 onzas. Una barra, esta es una barra de 100 onzas. Sí, pero el Centenario, así lo decimos en México, la moneda de oro, el Centenario. Bueno, si pesa una onza, es una onza. Sí. Aquí las monedas son por onzas. Y entonces imagínate una persona, no nos vamos muy lejos con esto de la riqueza. Si una persona desde hace años empezó a comprar oro cuando estaba barato porque decidió tener ese hábito en sus finanzas y nunca paró, sino que todas las semanas y todos los meses o todos los años compraba y compraba y compraba y compraba plata, oro. ¿Qué crees que le ha ocurrido a la fecha? Pues que ha subido muchísimo el valor del... Entonces ya todos tienen una respuesta. O sea, las personas ricas compramos, ¿ya? Porque a mí ya eso no me da miedo ni temor decirlo, porque yo antes decía, no, los ricos compran, no, los ricos compramos. No, que es que los millonarios compramos. Porque cuando tú te sientes mal porque eres algo, ese algo, si tú te sientes mal, se va a ir. Y yo no me siento mal por ser exitoso. Yo me siento muy bien y me ha costado mucho. Cambio en mi mente, cambio en mi genética, cambio en mi mentalidad, cambios en el gasto presente por este tipo de hábitos que me costó un trabajo como tú no te puedes imaginar. O sea que el siguiente nivel fue la barra de plata. Ahora, para pasar a la siguiente etapa de la montaña, viene las monedas de 24 quilates. Yo empezaba a comprar y lo mismo, ya no tenía problemas con las barras de plata, con las monedas de plata, pero las monedas de oro, había algo en mi mente que no permitía que se quedaran conmigo. O sea que siempre que cambiabas de tipo de ahorro, volvías a caer otra vez en el círculo vicioso de... Exactamente, me costaba cierto trabajo romper esa barrera, crear esa fricción. Ahora, tú estás hablando de monedas. La gente que nos está viendo puede hablar de lo que sea ahorro, que sea un ahorro que no puedas tocar. Exacto. Pero ojalá que sea algo que tenga un valor comercial, porque es que si tú dices, no, es que yo voy a ahorrar en un carro, pues acumulo cuadros. Bueno, los cuadros tienen un valor subjetivo, tienen un mercado muy específico, ¿sí me entiendes? Este es un mercado global. Este es un mercado electrónico. O sea, yo puedo comprar silver, como estas barras, pero también hay ETFs o fondos
en la bolsa de valores relacionados con el precio de la plata. De que si la plata sube, esos fondos suben. ¿Ves? No tengo que tener el físico, sino que a mí me gusta también tener el físico. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama riqueza portable. Si hay una situación, una guerra, cualquier cosa, tú no vas a decir, bueno, montemos la casa al camión que nos vamos. Tú tienes una maleta y tienes que echar ahí riqueza. ¿Sí me estás siguiendo? Totalmente. Eso se llama riqueza portable o portable wealth. Entonces, esto fue un reto en mi mente y luego que se quedó la primera barra, después de varios intentos, empezó a llegar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, así. Así que en este punto, después llega el siguiente nivel. Las monedas o las barras pequeñas o de 1 onza o de 10 onzas de oro. Ese fue el siguiente nivel para mí. Y me costó mucho trabajo también retener. Porque mira, en el cerebro subconsciente tenemos el termostato financiero, que es cuánto dinero atraigo a mi vida, pero también tenemos el retenedor del dinero, que es cuánto dinero del que gano se queda conmigo o retengo. ¿Sabes en cuánto la mayoría de las personas tiene el retenedor del dinero? No tengo idea. 0. 0. Sí. O sea, el promedio es 0. 0. Y lo que retienen es un fondo de pensiones, que eso lo vamos a hablar en otro capítulo, que ni lo alcanzan a disfrutar, porque realmente no lo tienen. Imagínate tú tener un fondo de pensiones que tú dices, necesito un dinero, y lo vas a sacar y te quitan el 40% de penalidad. Eso realmente no es una buena o una inversión sabia. Si lo sacas antes de que se cumpla el vencimiento. Exacto, y fuera de eso no te va a alcanzar. Pero pasemos al siguiente nivel, querido Nayo. Las monedas, porque aquí estamos hablando de riqueza, las monedas de oro de 24 quilates. Ya te voy a compartir una. Te confieso, querido Nayo, esto no te lo he dicho en ningún podcast. El cómic mío favorito es Tío Rico MacPato. Así. Sí. De hecho, mis amigos me dicen así. Entonces, Tío Rico MacPato. y me han regalado arte de Disney relacionado con Tío Rico. ¿Ves? Y Tío Rico, ¿qué tenía? Esto. Cada monedita de estas vale casi $3,000. Pero me pasó lo mismo que con las demás. O sea, yo compraba una y me costaba mucho trabajo retenerla porque había que pagar algo, entonces la vendía. Porque había que pagar algo, entonces la vendía. Pero llegó el punto de tanto insistir y persistir con este hábito que hoy en día se queda conmigo de lo más fácil. Pero al principio no. Yo retenía las barras, ya retenía las monedas, pero las monedas de oro, por alguna razón, mira cómo es la culpabilidad. Yo tenía las barras, entonces de pronto ocurría algo, salía de mis monedas. O pasaba algo y mira, aquí te doy esta, te doy esta. O sea, como que... Y eso es algo que le pasa mucho a ciertas riquezas o familias que se sienten mal en el fondo porque tú ves una realidad diferente y te sientes mal. Pero yo le digo a la gente, mire, cuando usted está en el proceso de enriquecerse legalmente, todas las cosas bien y esto, usted está haciendo lo mismo que una persona que decide hacer una dieta o que decide hacer deporte mientras los demás están en parranda, ¿cierto? Entonces, si yo cuido de mi cuerpo todos los días, cuido mi alimentación, cuido mi ejercicio, ¿yo por qué voy a sentir pesar por los que no lo están haciendo? Si es algo que me está costando a mí. Lo mismo es con esto. Hay gente que quiere la mejor moto, el mejor carro, el mejor reloj, las mejores vacaciones y esto, pero no se toman la molestia de cambiar sus hábitos de consumo. Entonces, cuando una persona, mira, Nayo, la profundidad de este tema. Cuando una persona gana dinero y ya no se lo gasta todo, sino que compra una moneda de plata o compra una barra de plata o compra una moneda y lo retiene, ese ejercicio al principio le va a costar tal vez mucho trabajo, ¿ves? Pero cuando uno pasa la prueba y el oro se queda contigo, y no solamente se queda contigo, sino que va creciendo porque tienes un hábito, tú estás cambiando literal una relación subconsciente con el dinero de forma permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que tu acumulación, como el primer componente de la riqueza, va creciendo. Pero ahí no termina la cosa. Ya las monedas se quedan contigo. Luego vienen las barras de oro. ¿Y traes barras también? Y las barras hay en diferentes niveles. Ya se las voy a compartir. Bueno, el primer nivel de barra es esta. 10 onzas. O sea que yo tengo aquí en la mano... $30,000. $30,000. De lo más normal. ¿Ves?
Ahí está, de lo más normal. Pero recuerda, esto es el producto. Yo soy muy amigo del dueño de esto. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y cuando tú tienes una relación con Él, Él te da las riquezas, te la da a administrar, porque nosotros no nos vamos a llevar nada, ¿cierto? Pero, mira, esta es una barra de 10 onzas, ¿cierto? Al principio me costaba mucho trabajo retenerlas. Yo nomás las había visto en chocolate. Al principio me costaba mucho trabajo retenerlas. Esta es 1 kilo de oro. ¿Tú habías visto 1 kilo de oro? 1 kilo de oro. Sí, No. 1 kilo de oro. A ver, préstamelo. Y ven, te doy más. Ven, te pongo todo eso aquí encima, ¿sí? ¿Ves? Entonces, ahí fácil, por encima, debes de tener unos 200 y algo de miles de dólares en la mano. ¿En esto? Ahí nomás. Entonces, Sí pesan, ¿eh? Pesa, ¿cierto? A ver, te los voy a ir dando poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Mira, estas barras, con el hábito de la acumulación, te puedes quedar con la de plata y un eso, ven. Con esto de la acumulación, adivinen qué me pasó, querida audiencia de mi gran amigo y familia que para mí es Nayo. Salía un cierre de una propiedad, algo, yo decía, necesito esa plata. ¿Para dónde crees que miraba? Allá. Ya no miraba las monedas de plata, ya no miraba las barras de plata, miraba era esto. Y sí, compré un activo, es que son pruebas temporales, ¿sí me entiendes? Son pruebas temporales. Sí, pero estás comprando un activo con un activo, está bien. Está bien, pero yo soy muy exigente con la retención, querido Nayo. Yo dije, las barras de plata se quedan conmigo. El activo, ¿sabe yo cómo normalmente compro una casa? Con un trade. Entonces, opciones call de Tesla, por ejemplo, cuando dio los reportes ahora en octubre, ¿ya? 10 veces la inversión. De ahí sale la ganancia de capital para comprar una propiedad. La retención no se toca. La retención se queda contigo. Y yo sé que hay muchas cosas cruzando en tu mente ahora mismo. Totalmente. Pero cuando ya llegas al nivel de esto, y luego sigue la del kilo de oro, pues, y todas esas cosas, y no hay fin. Pero cuando les voy a dar una clave. Primero, deben de comenzar el proceso de acumulación desde ya. Empiecen con una moneda de plata. Mira la promesa de Dios. Dice, yo multiplicaré tus graneros. Una moneda, yo no tenía nada de esto hace años, pero una moneda de plata se convirtió en el imán para atraer este tipo de bienes a mi vida. Los compré en muy buen precio. Cada caída todavía sigue siendo una oportunidad para comprar más, ¿cierto? Es riqueza portable. La gran mayoría de personas de seminarios, de cosas por donde usted busque, no tienen acumulación. ¿Ves? No tienen, digamos, esos hábitos de riqueza que Nayo yo le he venido ya enseñando hace un tiempo, ¿cierto? Y él ha ido cambiando muchas cosas. Soy su fiel alumno, ¿eh? Así es. Desde que nos conocimos. Y cuando te conviertes en un imán para el dinero, literal, quiere decir que el dinero se queda contigo como una parte. Esto es una parte de la fórmula. Esto no es riqueza. Es una parte de la fórmula. La acumulación, la cual infortunadamente más del 99% de nuestra cultura no practica ni acostumbra a realizar. Así que con las barras también me pasó, no se quedaban conmigo. Hoy en día te puedo decir desde hace unos años que las barras, las monedas, este tipo de acumulación permanece conmigo. Y no solamente eso, se multiplica. Atrae más y ha subido de valor. Entonces, este es uno de los hábitos de los millonarios, pero no de los millonarios de Palo Alto, no de los de las grandes compañías de tecnología ni nada de estas cosas. No. Yo soy el tipo de millonario que se hizo de cero. ¿Sí me entiendes? O sea, sí se puede. Como dicen la expresión, como a pie. O sea, paso a paso. Y pude comprobar que el hábito de la acumulación, cuando tú acumulas, cambias un patrón de relación con el dinero y van a pasar varias cosas. Primero, siempre vas a tener dinero. La pregunta es, si tú estás en tu actividad o en tu emprendimiento y el negocio hay veces te da, hay veces no, ¿cierto?
y no tienes absolutamente nada de acumulación, ¿cómo te sientes? Vulnerable. 100%. ¿Y tus emociones? Frustrantes. Ok. Ahora, si tú tienes ese mismo negocio que le estás dedicando tu energía y tu tiempo, pero por ahí guardados tienes 1 o 2 millones o 3 o 5 millones de dólares en oro y plata, ¿cómo te sientes? Con tranquilidad de que pase lo que pase, puedo estar bien, porque ya obtuve la ganancia de ese negocio que me hace sentirme exitoso. Perfecto. Entonces, esto es muy importante, no solamente para las personas que nos están viendo, sino para los que vienen, las generaciones que vienen. Yo te pregunto, por ejemplo, a la mayoría de las personas, ¿les han dejado una gran herencia financiera o lo contrario? A la mayor parte de las personas, nada. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, Porque ¿a ti te gustaría dejar a tus hijos un montón de deudas y problemas o un imperio? un imperio, sobre todo un imperio de experiencia y de educación. De educación para que puedan seguir prosperando y manejando Porque si eso. no les dejas el imperio y si no los educas, se lo van a acabar inmediatamente. Por eso la educación financiera va a ¿qué? Necesariamente. Va primero, ¿cierto? Va primero. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a mis hijos, ¿qué es un activo? Te van a responder. ¿Qué es un pasivo? Te van a responder. ¿Cuáles son los tipos de ingresos? Te van a responder. ¿Dónde se compran las acciones? ¿Dónde se compra el oro? ¿Dónde se compra la plata? O sea, estoy hablando de la gráfica. Y cuando tus hijos, les estoy hablando a ustedes como si estuvieran acá con nosotros, ven que el papá y la mamá son responsables con el manejo de sus finanzas y acumulan y practican los otros componentes de la riqueza que les vamos a compartir, entonces tú no les tienes ni siquiera que decir lo que tienen que hacer. Ya ellos están grabando todo lo que haces. La pregunta es, ¿lo que ven la mayoría de los niños en los hogares son cosas positivas o negativas con el dinero? Negativas. Ok, la pregunta queda abierta, ¿cierto? ¿Será que cuando vemos a nuestros padres discutiendo por dinero es un mensaje negativo o positivo? Negativo, 100%. ¿Cierto? Entonces, por eso se crea toda esta cultura de que el dinero es un montón de cosas y resulta que lo que tienes es un montón de mentiras. Y te das cuenta de que el dinero, independiente de la situación, va a hacer las cosas mejores. ¿Ves? Totalmente. A nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel de empresa, a nivel familiar, las finanzas, la prosperidad, es algo que hay que aprender y yo por eso no me canso de compartir mis experiencias con las finanzas. Esto es importante que la gente lo conozca porque muy pocas personas acumulan. Y cuando tú ves una persona que tiene éxito con la parte de la riqueza, es lo mismo que cuando tú ves algo extraño. Por ejemplo, tú estás en un parque en Orlando. ¿Cuántas veces en un parque en Orlando, en el baño, tú ves una persona que saca un cepillo de dientes, una crema y se cepilla los dientes? Muy poca. Así de inusual es ver a una persona como yo, ¿ves? Porque son tan pocos los que tienen ese tipo de hábitos. Mira que yo no estoy hablando que yo heredé nada. Es una serie de ¿qué? De experiencias acumuladas. De hábitos, ¿cierto? Y si yo tengo el hábito todas las semanas de adquirir este tipo de bienes, ¿qué proyección podrías tener a futuro? Que vas a ser un experto acumulador. Ahora, ¿qué proyección le puedes dar a una persona que gasta todo lo que se gana? Que toda su vida va a batallar. Que mantiene comiendo en McDonald's, que toma licor, que se trasnocha todas las semanas y que se gasta absolutamente todo como muchas personas y tienen 10 tarjetas de crédito y se la mantienen de viaje en viaje y de vacación en vacación. Con dinero que no tienen. Con los zapatos mejores, con las mejores cadenas, con las mejores cosas, pero sin este tipo de hábitos. ¿Cuál es la proyección? Que toda su vida van a batallar. Ahí está. Entonces mira que no va a es... llegar un punto en que el flujo ya no va a alcanzar para pagar la deuda. Exactamente. O sea que yo espero que esta lección, no sé a ti qué te pareció. Excelente. Pero extraordinario. Así de sencillo, entre comillas, es convertirse en una persona rica. Cuando a uno le gusta la prosperidad y la riqueza, estos temas le fascinan. Ahora es muy fácil que la gente se distraiga. Todo el mundo está en el celular jugando Pokémon, torneos de yo no sé qué, torneos de juegos, fantasías, porque están escapando a la realidad financiera. Tratan de sacar su mente de eso porque mañana hay que pagar la renta del carro y todas las cosas, ¿cierto? Bueno, yo les voy a decir, jugando Pokémon no van a ganar nada.
o cualquier juego de los que se han inventado. Sí. Pero la acumulación en el tiempo, estás aplicando una fórmula irrefutable. Es una fórmula que funciona y esto es solamente el primer componente. Vienen otros 5 en esta temporada, 1 por mes. Gracias, mi querido Alejandro. Muchas gracias, querido Nayo. Bendiciones a todos. Bendiciones.